San Lucas, capítulo 18. Si lo tienen, voy a leer el versículo 1. San Lucas, capítulo 18, versículo 1. San Lucas, capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él y día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hasta el versículo 8 he leído. Nosotros hablamos muchos de la fe, pero no queremos aprender la fe, porque la fe se aprende en una condición. En mi país, Corea del Sur, hay un dicho: cuando el gallo, la gallina, vuela, cuando un perro lo persigue, cuando esté a punto de morder a su cola, abre dos alas, comienza a volar. Entonces los surcoreanos, cuando se usa ese dicho, cuando vuela un gallo o cuando vuela una gallina, cuando un perro lo persigue, quiere decir que cuando una persona pueda crecer, o sea, en el mundo cristiano, si se aplicará, cuando un cristiano realmente pueda aprender la fe, cuando la situación se agrava, cuando la situación está muy difícil, cuando no hay una salida según nuestra manera humana, es el momento de aprender la fe. Pero es Dios en nuestra vida que hace que nos lleva a un callejón. Yo también en mi vida muchas veces he estado en el callejón de mi vida. Al principio no me gustó tanto, pero en aquellos momentos, en aquellos lugares donde ya yo no tenía más salida, no tenía más escapatorios, no tenía menos que buscar a Dios, no podía más que buscar a Dios. Y luego podía tener un encuentro con Dios, aunque nuestro Dios es invisible, pero podemos tener encuentro con Dios. Yo siendo muy joven fui nombrado como ministro de nuestra misión cuando apenas tenía 19 años de edad. ¿Y qué pasa? Cada día para mí era un aprendizaje. Los hermanos que me buscaban, yo no tenía sabiduría cómo contestar, cómo orientar a ellos. En aquel tiempo yo oraba a Dios como el rey Salomón. Cuando Salomón fue elegido por el rey, por el sucesor del rey David, él se sintió rebasado porque viendo los funcionarios públicos generales, quienes servían delante de su padre David, él se sentía rebasado simplemente al ver a ellos cuando estaban formados en desfile
en alguna ceremonia solemne real. Según él, yo no sé andar, dijo. Yo no sé andar, ni él podía caminar por la alfombra colocada en medio de las personas. No tenía valor en su corazón. Por eso él ofreció 1000 holocaustos. 1000 holocaustos no significa simplemente una demostración de poder económico, riquezas que Salomón tenía, sino se demuestra su estado del corazón. Buscaba a Dios con todo su corazón, que Dios le ayudara. Él no pidió otra cosa, sino la sabiduría para poder gobernar el pueblo de Israel. En la noche en sueño apareció el Señor, le dijo: para mí fue un agrado que tú no has pedido larga vida y la vida de tus enemigos, sino la sabiduría para gobernar sobre mi pueblo. Dios a él le otorgó la sabiduría. Yo muy a menudo digo a los ministros, ya que ahora estoy en México mayormente, a los ministros mexicanos: ¿por qué no piden a Dios? ¿Por qué no buscan a Dios, que Dios te dé la sabiduría? Cuando nosotros podemos pedir algo a Dios, cuando sintamos la necesidad. Entonces en nuestra vida, el poder sentir la necesidad es muy, muy bueno. Porque la persona que no se siente la necesidad de avanzar, necesidad de crecer, necesidad de la sabiduría, ni puede pedirlos. Porque ¿quién puede pedir algo a Dios? Quien haya sentido la necesidad de la sabiduría, necesidad de la memoria. Por eso en nuestra vida, para poder crecer, es muy bueno primero conocer a mi falta. Pues el crecimiento inicia desde donde uno conozca a su falta. ¿Cuál es mi falta? Cuando una vez siente la falta de sabiduría, falta de la fe, él ya puede pedir a Dios: ayúdame, yo no tengo sabiduría, yo no tengo fe, Dios, ayúdame. Nosotros ahora estamos viviendo en un siglo muy difícil, no por la mala economía. El problema principal de ese siglo es la abundancia. La abundancia nos hace muchos daños, a pesar de la economía de una nación, pero en algún sentido, en comparación con la gente de generaciones pasadas, estamos viviendo en abundancia. Ya que nosotros estamos viviendo el tiempo de abundancia, nos es difícil tener encuentro con Dios, porque el poder tener encuentro con Dios sucede cuando el pueblo de Dios se encuentra en el desierto, en el lugar difícil, donde nadie le puede ayudar, puede buscar a Dios y Dios puede ayudarlos. Yo me recuerdo muy bien el testimonio del pastor Oxpar. En los primeros años de su ministerio le padecía mucha hambre, mucha dificultad. El pastor Oxpar siempre iniciaba su oración por el pan del día. Dame un pan para poder comer. Siempre él iniciaba su oración por el pan, en el invierno por el frío. Ay, Dios, siento mucho frío. Tal vez yo no pueda pasar esta noche, porque en Corea el invierno se congela todo el mundo. En Corea el viento invernal parece como miles de agujas, con miles de agujas
que aguja al cuerpo como colocaras el viento, como digo, viento que realmente parece una aguja. A veces la piel se seca y se abre el tejido, la piel por el frío. Si no echa la pomada, se sangre. Entonces el frío es muy intenso. El pastor Oxupar oraba a Dios. Creo que yo no voy a poder pasar esta noche. Él imaginaba muerto al día siguiente. Mañana unos hermanos cuando vengan a la iglesia me van a encontrar muerto con helados. Por eso él, por el frío, en la iglesia, él no tenía cobija, sino en la iglesia había un rollo de papeles donde se escribía mímica. Entonces el papel tiene un poquito de calor, entonces él trataba de cubrirse sus cuerpos con aquellos papeles grandes de la mímica. Entonces el pastor Oxupar al principio no entendía qué clase de hijo de Dios soy. Un día con su compañero se iba a una feria a predicar. Entonces en la feria le estaba predicando a muchas personas y por una necesidad él entró a una peluquería. Cuando él entró en la peluquería, en la parte frontal había un espejo muy grande. Después de meses él pudo ver su reflejo. Cuando vio a su reflejo, se decepcionó. Porque en donde él vivía en el campo, él no tenía espejo, nunca pudo verse su reflejo. Cuando lo vio su reflejo por el espejo, se decepcionó porque estaba flaco, desnutridos. Cuando vio a su reflejo, él se decepcionó. ¿Quién me oirá? ¿Quién me escuchará? ¿Qué clase de hijo de Dios se muere de la hambre? En los primeros años del ministerio del pastor Oxupar, Dios le permitió muchos padecimientos. Pero un día el pastor Oxupar pudo descubrir algo. Siempre iniciaba por el pan del día. Dame un pan por lo menos hoy. Tengo hambre. Siempre iniciaba su oración con mucha amargura por un pan. Pero mientras tanto que él oraba, entonces inconscientemente él se adentraba en el mundo de oración y terminaba pidiendo las naciones que Dios le diera por herencia. Entonces, esta situación como un fenómeno de la forma repetida volvía a sucederlos. Iniciaba siempre por un pan. Dame el pan de hoy. Tengo mucha hambre. Y luego, al llegar a un momento de oración, él supuestamente se desconectaba con el mundo real. Estaba pidiendo a Dios todo el país Corea del Sur, todas las naciones. Muchas veces el pastor Oxupar terminaba la oración y renegándose. Creo que yo soy un enfermo mental. Tengo demasiados sueños. Creo que es un inicio de una enfermedad mental. Creo que me estoy volviendo loco. Ni siquiera el pan de hoy yo tengo. ¿Cómo? Yo pidiera a Dios las naciones, que pidiera a Dios que yo enviara a los siervos a todo el país, diferentes ciudades de Corea del Sur, predicara en radio, en televisión, publicara mis libros, enviar a los discípulos a todos los continentes. Creo que estoy mal. Pero ¿qué pasa? Cada vez cuando él iniciaba por un pan, finalmente terminaba con la misma situación. Hasta que un día él pudo tomar en serio lo que estaba sucediendo a él. Creo que Dios me va a bendecir de esta manera. En su corazón se formó la fe.
Entre el diamante y el carbón no hay mucha diferencia, porque la materia prima del diamante es el carbón, pero con mucha presión comprimida se vuelve en una joya más preciosa del mundo, es el diamante. ¿Qué quiere decir con el gas de la basura, con el gas del desecho de la tierra? Pero después de mucho tiempo de tanta presión de la tierra, aquel gas se comprime, se vuelve finalmente en un sólido, es el diamante. Entonces la joya más cara de este mundo se forma por los desechos, por los gases de las tierras. De la misma manera, Dios quiere producir en nuestro corazón la fe de Dios, la fe en Dios. Pero Dios, ¿qué hace en nuestras vidas? Por amarnos nos lleva a un corralón, nos lleva a una calle cerrada, donde nosotros sintamos desesperados, donde nosotros sintamos no hay nadie quien me pueda ayudar en esta tierra. Entonces el pastor Gaspar con el tiempo cambió su corazón hasta ya gustarse del padecimientos. El pastor Gaspar muy a menudo él se recordaba: yo todavía tengo añoranza a mis primeros años del ministerio. Él vivió un tiempo en un pueblito, Villaco, un pueblito montañoso, donde le padecía mucha hambre. La gente no le quería escuchar, pasaba leyendo, pasaba orando. Luego él pudo ver la gran obra de Dios. Como yo quisiera regresarme a Villaco. Muy a menudo él lo decía: como yo quisiera regresarme a Villaco. Cuando él estuvo en Haití, esperando el avión, fuera del aeropuerto, con ropa casual, sin corbata, pastor, no estaba bien peinados, con su cana. Es que pasa en Haití, la malta de Haití no es bebida alcohólica, la malta de Haití es muy buena. Tomando una botella de malta conmigo me dijo: ¿qué te parece me quede en Haití? Como yo quisiera quedarme en Haití. Haití es un país de mucha pobreza. Los misioneros de África vinieron a ayudar a un campamento mundial de Haití. Al llegar dijeron sus comentarios: peor que los países de África, dijo. Entonces, ¿qué pasa? El pastor Gaspar decía: ¿cómo yo quiero quedarme acá? Me dijo: ¿qué te parece yo me quede acá? Pero la gente me va a ubicar rápido, ¿no? Por mi cana, dijo. Y por mi cana. Entonces, en el corazón del pastor Gaspar, cuando ve algún lugar de mucha dificultad, le viene la gana de quedarse. Porque él aprendió la fe en la pobreza. Él se encontró con Dios en las dificultades. Yo, siendo enviado por él, también formado por él, por sus testimonios, enseñanza y doctrina, el evangelio tan puro, empecé a experimentarme. La dificultad nunca me puede hacer daño. Lo que realmente me puede hacer daño es la abundancia. Entonces la dificultad me conectaba con el mundo de Dios, me hacía mirar, me hacía buscar a Dios. Tengo muchos testimonios, no sé desde qué testimonio voy a sacarlos, de tantas dificultades como Dios me bendecía. En Paraguay llegué un misionero
joven, como un misionero muy joven, una casa de adobe, inicié en la iglesia. Y pude ver tantas obras de Dios. Luego de 6 años del servicio, Dios me trasladó a Lima, Perú, para dirigir la misión en Perú. También inicié una casa particular de Magdalena del Mar y pude ver cómo Dios nos permitía el crecimiento. Y luego Dios hace 16 años y unos 6 meses me trasladó a México. En México también pude ver muchas obras de Dios. ¿Qué pasa? Todas las obras de Dios y siempre iniciaban en los lugares donde padecen muchas dificultades. O sea, en mi corazón tengo una añoranza con aquellos días, con aquellos tiempos. Por eso el pastor Oxupar es una persona formada en dificultades, en padecimiento, en adversidades. Por más que Dios a él le permite ahora alrededor de él mucha gente que lo respeta, lo aprecia, lo quiere ayudar, pero en el fondo del corazón del pastor Oxupar nunca él se corrompe por la situación, porque su enfoque siempre está puesto en los primeros años de su ministerio. Porque en aquellos momentos él pudo tener encuentro con Dios. Mi persona también, cuando a mí padezca alguna dificultad, yo ya sé cómo interpreto. Dios me está invitando, me está llamando para que me acercara ante su presencia. Entonces, aparentemente es el momento difícil, porque al ver a nuestro alrededor la situación está muy fea y muchas escasez en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Solo me hace buscar a Dios. Me encanta orar a Dios con los hermanos en una ronda junto, orar al Señor. Al principio, cuando iniciamos la oración, aunque con la boca oramos, nuestra mente todavía distraída por diferentes asuntos del mundo. En mi mente hay muchos pensamientos, aunque con la boca yo oro, mi mente no se entra en el mundo de oración. Pero la reunión de oración, cuando continúa unos días, una semana, en silencio, y llega un momento que mi corazón, totalmente entregado en el mundo de oración, busca al Señor, mi corazón se encuentra con el Señor. En aquel momento el Señor me permite alguna palabra, alguna promesa. Luego se manifestaba la manifestación del Señor en nuestra vida. Yo ahora, al ver aquí la situación de Iglesia Santa Cruz, una situación muy buena para que los hermanos puedan acercarse a Dios, puedan experimentar la obra de Dios. Aquí San Lucas capítulo 18, el Señor nos enseña. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué aquí habla la necesidad de orar siempre y no desmayar? Porque eso es lo que nosotros hacemos siempre, es desmayarnos. No tenemos paciencia, no tenemos resistencias. 1, 2, máximo 3 veces oramos. Según nuestro parecer, cuando Dios no nos contesta, nos desmayamos. Entonces el Señor Cristo aquí enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, ya aquí habla alegóricamente, es una parábola,
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. En el versículo 2, versículo 3, nosotros encontramos dos personas como del contraste. Una persona ni teme a Dios, tampoco respeta a alguien. Una persona muy corrupta, inmoral, ni teme a Dios, tampoco respeta a algún hombre, pero tiene una posición muy alta, eres autoridad. Jesucristo nos refirió, también hay una viuda. En el tiempo de Jesucristo, ser una viuda, símbolo de una de tres maldiciones. ¿Qué pasa? La viuda es una mujer desamparada, no hay quien la ayude, la ampare. Una viuda, según el versículo 3, nosotros podemos ver en el mundo hay la ley de naturaleza, entre muchas leyes. Lo fuerte devora a los débiles. Siempre lo fuerte devoran a los débiles. Aquí podemos ver dos situaciones. Ya un juez es mandatario, autoridad, quien tiene poder para resolver la situación de esta viuda, pero no teme a Dios ni respeta a los hombres. Pero hay una viuda desamparada, pero en su corazón hay una gran tristeza. Hay un vocablo difícil de traducir en otro idioma, entre diferentes vocablos del Corea, que es Han. Los surcoreanos usan bastante esa palabra. Yo tengo Han. Él lo hizo por Han. Han es en español muy similar al resentimiento, pero no es resentimientos. Resentimientos vengativos. Pero Han es un tipo de resentimiento, a la vez tristeza. Y simultáneamente aceptación como destino de la vida. Entonces, este concepto Han se formó por la misma historia del Corea, península de Corea, tantas guerras, al lado un país tan poderoso, China, arriba Rusia, de Mongolia muy cerca, muchísimas guerras. Entonces, la historia de Corea es una historia de sangre continuo, derramar sangres. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente nació un concepto muy particular, Han. Han, si pregunta a un coreano, ¿qué es Han? Difícil contestar en otro idioma. Han se asemeja a la tristeza, pero no es tristeza. También se asemeja al resentimientos, pero no es resentimientos. Y Han, ¿cómo puede explicar? Dice, también es una aceptación, como una fuerza mayor que yo no pueda vencer, pero en mi vida se presenta delante de mi persona. En este caso se forma ese concepto Han. Es una profunda, muy profunda tristeza, pero no es vengativa, porque sabe que no hay manera de buscar la venganza. Muy profunda tristeza, un poco cerca de resentimientos, pero no es resentimientos. ¿Qué pasa? En la Biblia coreana, sobre esta viuda, usó el vocablo Han, una viuda que tenía Han, dice. Entonces los surcoreanos cuando lo lee, se llega a su corazón el sentido. Es una
viuda desamparada de una situación tan difícil, tan humillante, pero ella nunca puede parar de pedir la ayuda, la misericordia ante aquella autoridad corrupta. Entonces aquí podemos ver, se confrontan dos fuerzas. Una, la injusticia, la corrupción del juez injusto. No teme a Dios ni respeta al hombre. Para él esta mujer no tiene ningún significado, no se lleva ni un poquito del peso. No te hago caso. Entonces podemos imaginar mandar sus personales cuando ella viene a tocar la puerta, correrlo de las puertas, echarlos y humillarlos, burlarse de ella. Y también la otra situación, en el corazón de esta mujer hay una fuerza, es la fuerza de Han. Por tanta tristeza, por tantos sufrimientos, por un intenso resentimiento. Si no me resuelva esto, yo no puedo descansar. Entonces aquí podemos ver, se enfrentan dos fuerzas. La fuerza de maldad, la fuerza de la corrupción que el juez injusto tiene. También la otra fuerza, la fuerza producida por el Han que hay en el corazón de esta viuda. No me importa que me menosprecie, me insulte, me maltrate. A mí no me importa nada cómo me trate. Lo único que yo te pido, ayúdame. Entonces podemos ver dos situaciones. Yo cuando era pastor misionero en Paraguay, a los seminaristas del Paraguay, yo le decía, ustedes no conocen qué es el hambre. Ellos se burlaban de mí. Pastor, usted habla del hambre. Somos del barrio, unos asentamientos nuevos, donde parece mucha dificultad. Nos quiere hablar del hambre, que nosotros no conocemos el hambre. Se equivoca. Nosotros conocemos el hambre. Ustedes no conocen el hambre, yo decía. El nivel del hambre de Corea, península de Corea, el nivel del hambre de América Latina es totalmente otra cosa. Porque en península del Corea, ni siquiera una estación del invierno puede pasar si no están preparados. Todo el mundo se congela. La orilla del mar se congela. Los ríos se congelan. Las cataratas se congelan. No hay ningún árbol frutal. Todos los árboles se preparan para aguantar 3-4 meses de intensos fríos. No dan nada de productos comestibles. Entonces el nivel del hambre allí, mientras tanto que en América Latina por lo menos hay yuca que pueda comer, naranja, diferentes frutos, si quiere comer. Pero en Corea, en un invierno, el nivel del hambre no hay, absolutamente no hay nada que comer. Si no están preparados, ni siquiera meses, tampoco una noche puede aguantar. Un indigente, hasta ser indigente en Corea, península de Corea, tiene que ser dirigente. Un indigente que no se prepara, al día siguiente se encuentra frío, congelado, muertos. Entonces el nivel del hambre es muy diferente. ¿Qué pasa? Aquella situación tan extrema forma en el corazón el concepto de Han. ¿Qué pasa? Este Han es una energía. Bombea a aquella persona pedir,
buscar, clamar a un Supremo. Ayúdame, ayuda. Los surcoreanos, familia surcoreana, el corazón que tiene hacia la educación es muy intenso. Los padres viven por sus hijos. Padres no hacen vida de ellos, padres hacen vida por sus hijos. Para la mejor educación. Si no estudia, no se prepara, no hay futuro. En un país donde no hay nada de recurso natural, único recurso es el recurso humano. Entonces, siempre los educadores enseñan, lastimosamente hemos nacido en una tierra donde no hay nada de recurso natural. El único recurso es humano. Tiene que estudiar, tiene que prepararse, si no, no hay futuros. Entonces, el corazón hacia el estudio es totalmente de otro nivel. Entonces, aquí nosotros podemos ver, yo no sé, a esta viuda, ¿qué le haya sucedido? Yo no sé. Ella tiene una situación como equivalente de concepto de Han coreano. Una situación que no le deja en paz hasta que se resuelva. Un día, un pastor, cuando el joven le padeció tuberculosis. En su tiempo, la enfermedad tuberculosis considerada como terminal, una enfermedad terminal. Entonces le padecía tuberculosis, pero ¿qué pasa? Su mamá era una viuda. Un día se enteró en una provincia de Corea del Sur, es una ciudad del Puerto del Mar, los misioneros de la paz, como cuerpo de la paz, es una famosa fundación norteamericana. Llegaron médicos jubilados con todos los equipamientos. Establecieron un hospital en la ciudad Yeosu, ya que son médicos jubilados, veteranos jubilados, son cristianos voluntariados. El nivel de la atención era muy alto. Entonces la madre del mencionado pastor se enteró de aquel hospital donde los misioneros médicos norteamericanos atienden a gente gratuitamente. Entonces él, para salvar a su hijo, tomó un tren, lo metió en tren, pero ya la coyuntura de su rodilla no se doblaba. Entonces él no podía doblar su pierna. Y su mamá lo subió con la ayuda de los viajeros. Arriba hay un stand donde pone la maleta. Ahí colocó su hijo. Durante todo el viaje lo dejó amarrado para que no se cayera. Cuando llegó a la ciudad, lo bajó con la ayuda de los viajeros, preguntando a muchas personas, finalmente llegó a ese hospital. Pero cuando llegó, ella vio una cola, infinita cola de gente necesitada de atención. Ella vino de una ciudad lejana, una viuda. No tenía dinero para quedarse unos días en aquella ciudad. Se acercó al médico, por favor, atienda a mi hijo. Yo no tengo condición para rentar alguna habitación en esta ciudad. Señora, me gustaría atender a su hijo, pero aquí hay protocolo también política. Mire, esta gente espera meses. Yo no puedo respetar, no puedo faltar respeto a estas personas. No solo su hijo, todos necesitan atención. ¿Cómo yo puedo dar prioridad? No puedo. Delante del médico se reventó el llanto de la mamá de este pastor desesperado. Yo soy una viuda. Vine con mucha dificultad a esta ciudad. Mi hijo
colocado en el stand del tren, lugar de maleta, amarrado con una cuerda. No tengo con qué dinero yo rentar una habitación en esta ciudad, ni un día. Yo soy viuda, este hijo mío es mi única esperanza. Se reventó su llanto, amargamente lloraba. ¿Qué pasa? Se conmueve el corazón del médico norteamericano. Señora, según nuestra política, no se puede atender a su hijo, ni debe hacerlos. Pero esto es una excepción. Un caso de excepción, voy a atender a su hijo. ¿De qué pasa? Yo no sé. Esta viuda de la parábola del Señor Cristo, ¿qué situación le padecía? Simplemente dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí Jesucristo usó nombres anónimos, no mencionó Jerusalén, Jericó, luego Pablo, Marco, todos anónimos los nombres. Había una ciudad, no mencionó nombres. En ella había un juez injusto, anónimo. En la misma ciudad, había en aquella ciudad una viuda. En esta parábola, Jesucristo nos transmite su corazón porque no especificó el nombre de la ciudad. ¿Por qué no especificó el nombre de las personas? Porque Jesucristo quería que todos los lectores que sintieran que esta historia está hablando de sí mismos, hablándose de sí mismos. Ya que Jesucristo no mencionó el nombre de la ciudad puede ser Santa Cruz de Bolivia. Entonces, una viuda anónima puede ser uno de nosotros. Jesucristo, ¿cómo quiere encontrarnos? ¿Cómo quiere tenernos? Él quiere tenernos como esta viuda. Una profunda tristeza, desesperación, resentimientos. Si fuera por sí misma, que preferiría quitarse de la vida, pero ni puede hacerlo. Tal vez la situación era algo de sus hijos. Yo no. Dios, ayúdame, por favor. Ayuda. Un día yo, cuando estaba ministrando en Paraguay, en una reunión de oración, esta parábola muy fuertemente llegó a mi corazón y en mi corazón empezó a hacer efectos. El Señor me enseñó, ¿tú quieres saber el nombre de esta ciudad? Es Asunción. ¿Quieres saber el nombre de esta viuda? Eres tú. Yo quiero tenerte en el lugar de esta viuda. Por más que la autoridad, quien puede resolver tu situación, sea corrupto, ni teme a Dios, tampoco respete al hombre, ningún hombre. Yo quiero tenerte en el lugar de esta viuda. Aquí podemos ver, dos situaciones se chocan, dos fuerzas se confrontan. La maldad, la crueldad del juez injusto, la tristeza, el sufrimiento de la viuda. Mientras tanto es que la fuerza de afuera, mayor que la fuerza de adentro, aquella fuerza me puede oprimir, me puede aplastar. Pero la fuerza del adentro
cuando es mayor que la fuerza de afuera, ninguna situación me puede aplastar, me puede humillar. Porque a mí no me importa que cómo me trate, que me diga, cuál es su comportamiento con mi persona, porque en mí hay una presión, increíble presión y fuerza del resentimiento, de la tristeza. Ayúdame, ayúdame. Cuando nosotros podemos hablar de orgullo, ay, mi orgullo no me permite, ay, mi orgullo me impide. Mientras tanto, la situación en que te encuentras no es tan intensa, tú puedes hablar del orgullo, puedes hablar de tu propio bienestar. Pero el padecimiento, cuando es tan intenso, la situación es tan intensa, ya nada de circunstancia, ninguna condición de fuera puede oprimirme, puede aplastarme, porque en mi corazón hay una increíble fuerza, pero fuerza que emana del clamor, fuerza que emana de la dificultad. Ayúdame, ayúdame. Vamos a ver el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dios me enseñó en Paraguay, en extrema pobreza. Muchas veces realicé mi viaje de Asunción a Buenos Aires sin pasaje. A veces apenas con un poco de dinero. Un día en un sitio de carretera de Argentinas, una zona, yo vi el letrero zona urbana, que modere su velocidad, pero no vi ninguna zona urbana. En medio del pampa no había nada. No reducí la velocidad, quería pasar y apareció una patrulla con una pistola de radar. Me detuvieron y aparecieron unos policías argentinos. En Paraguay los paraguayos llamaban a los policías zorros. Pero vi que la policía argentina también era como zorra, apareció. Entonces, ay, policía, señor, usted violó tal número de tal artículos de reglamentos del tránsito. En la zona urbana no moderó su velocidad. Pero pregunté, ¿pero aquí dónde está la zona urbana? No veo ninguna zona urbana, solo vi un letrero. Pero aquí no hay zona urbana, no importa. La multa era gran cantidad, yo no tenía dinero. Me bajé del carro y mi única técnica que podía usarla, la técnica de mosca. La mosca siempre cuando se asienta sobre la comida que hace, dos patas siempre así, ¿no? Entonces, yo también con dos palmas, ay Señor, misericordia, por favor. Misericordia, señor policía. ¿Qué es misericordia?, me preguntó. Usted sabe muy bien, misericordia. No tiene que pagar tantos. Si no, tú no puedes viajar. Misericordia, mi corazón se quemaba adentro. Misericordia, por favor. De repente estaba viniendo, casi volando, un auto de Mercedes-Benz. Entonces la policía la detuvo y se bajó. Era un congresista paraguayo, medio argentino. Su padre argentino, su madre paraguaya. Entonces cuando la policía lo detuvo, ese congresista se puso muy enérgico y terco, levantaba la voz, insultando a la policía. ¿Dónde está la zona urbana aquí? Un letrero, ¿para qué puso aquí zona urbana? No hay zona urbana. Además la policía como zorra escondida, solo quiere pescar. Entonces, ahí estaba la jefa de todos los policías.
a ella, empezó a insultar. ¿Cuánto quiere? Abrió su billetero, sacó un poco de dinero, tiró al suelo diciendo, cómpralo tu bombacha. En Paraguay, bombacha, ropa interior de mujeres. Compra tu bombacha. Luego se fue. Yo dije, Señor mío, ya estoy muerto. Porque la jefa de policía estaba furiosa. No tenía tiempo de retenerlo porque se metió en su auto y aceleró y se voló y se fue. Se disparó. Yo ya estoy muerto. Vino aquella jefa de policías. Uno cuando viola el reglamento del tránsito tiene que comportarse como este señor. Ese ejemplos, Señor, perdonado, váyase, buen viaje. Gracias. Gracias a aquel congresista anónimo. Tan groseros. Dios me enseñaba en pobreza. Buscar a Dios. ¿Dónde nosotros podemos aprender la fe? Si me sobra todas las cosas, ¿ustedes qué creen? Aquí Iglesia Santa Cruz, si hubiera muchos hermanos, empresarios, hermanas, de buenos recursos económicos, el edificio hace tiempo hubiera construido. Ese terreno completo, esos pedacitos, no se hubiera vendido. Ustedes hubiera comprado por completo. Pero ¿por qué Dios nos permite la dificultad? ¿Por qué Dios nos permite la escasez? ¿Por qué Él supuestamente nos persigue, nos mete en un callejón? Porque quiere enseñarnos dónde podemos encontrarnos con Dios. Que dónde podemos encontrarnos con Dios. Todo el mundo quiere la fe. Quiero aprender la fe, quiero vivir por la fe, quiero aprender la fe. Pero tiene un corazón muy flojo, muy flojo. Entonces Cristo refirió por una parábola de una viuda. A ella no importó que el juez injusto es mal educado o casi una bestia, no le importó. Porque adentro del corazón de ella había una profunda tristeza. La presión, la fuerza de esta tristeza superaba la presión, la fuerza del menosprecio. Día y noche tocaba la puerta. Ayúdame, Señor. Muchos hermanos, Pastor Pablo está muy ocupado. Es la verdad. Mi agenda cada vez más recargada. Yo hace unos años bromeé a los hermanos mexicanos, llegará un tiempo que ustedes no me podrán ver. Cuando quiera que yo atienda a uno de ustedes, no tendrá oportunidad. Llegó ya ese día. Los hermanos mexicanos difícilmente me pueden ver, hasta los ministros. Pero ¿qué pasa? Por más que estoy muy ocupados, entre los miembros hay algunos que tienen situación pendiente. Pastor, por favor, sé que usted está ocupado, anda por aquí, por allá, siempre viajando, pero tengo un asunto pendiente, ayúdame. ¿Quién me insiste, no por su carácter, sino por la situación? Por una situación tan difícil, siempre hago caso a ellos, doy prioridad. Por más que estoy muy ocupado, venga hermana, venga hermano. Entonces el Señor, ¿a quién puede hacer caso? Somos cristianos de casi los últimos tiempos. ¿Qué pasa? Somos muy flojos. Muy flojos. Fácilmente nos desmayamos.
Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Un día adentro del corazón de este juez injusto pensó: ay, casi ya estoy ya por traumarme con ella. Por la ventana veo fantasma de ella. Señor, ayuda. En la noche cuando me meto al baño, al ver al espejo me espanto porque detrás de mi espalda veo aquella viuda. Señor, ayuda. Hasta el baño aparece, en mi dormitorio, en mi cocina, en mi oficina. Por donde quiera que ponga su mirada por la ventana, aparezca, ahí está ella. Señor, ayúdame. En el baño, en la noche, a medianoche, cuando se mete al baño, como ahí ella estuviera: Señor, ayúdame. Y me espantas. Me da pesadilla. Sería mejor hacerle caso, ayudarle, para que no me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor: oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Ya es una promesa. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una promesa. Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo, cuando se hablaba de sí mismo, siempre de esta manera expresaba el Hijo del Hombre, habla del mismo es Cristo. Os digo, es una promesa de parte de Jesucristo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué fe? Fe de esta mujer, esta viuda. Fácilmente se desmaya. No tiene paciencia ni resistencia. Fácilmente se da por vencidos. Ya, a mí no me interesa. Ya no voy a orar más. No está Dios. No está vivo Dios. No sé, aunque esté vivo conmigo, por lo menos no está vivo. Fácilmente se desmaya. En ese sentido, yo dije a los ministros paraguayos: ustedes no conocen el hambre. ¿Cómo que nosotros no conocemos el hambre, pastor? Somos de Capiatá, es un nuevo asentamiento al 20 kilómetros 28 de Asunción. Es una zona roja de mucha pobreza. Ahí padecen mucha hambre, pastor. Nosotros conocemos muy bien el hambre. Ustedes no conocen qué es el hambre. Según ustedes, el nivel del hambre que ustedes hablan, no tener dinero con qué comprar medicamentos, alguna necesidad. Pero el nivel del hambre de Corea no es no tener dinero, sino ni una noche puede pasar si no se prepara, al día siguiente se encuentra muerto con helado. Porque yo vi muchos árboles frutales por toda parte. En el tiempo de mango, ¿cuánto mango se dan y se caen, se pudren, se descomponen? Nadie lo recoge, nadie lo tira. Y diferentes frutos. Mandarina, naranja, pomelo, guayaba, tantos frutos. Por lo menos con qué llenar el estómago. Yuca baratísima. La cultivación de yuca fácil. Pero gente de una tierra tan difícil, ni siquiera un poquito de color verde puede encontrar en invierno. ¿De qué pasa? Por no conocer
no conoce la verdadera dificultad, ya que nunca ha experimentado la verdadera dificultad, el corazón se debilitó. Fácilmente se rinde ante la situación. No hay nada, dice. La generación pasada, las generaciones pasadas, quienes atravesaron tiempos realmente difíciles, ellos tenían mente mucho más fuerte que nosotros ante las dificultades. ¿No era así? Eran así. Pero nosotros, ya que hemos nacido en un tiempo de abundancia, somos muy flojos, fácilmente nos rendimos. Pero aquí Jesucristo, ¿qué dice? Él refirió a través de una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. Yo estoy seguro, los hermanos de Santa Cruz, aquí Palma Verde, si realmente con corazón unido ustedes oran a Dios, muy pronto aquí la obra se va a acabar bien bonito. Ese terreno completo serán de ustedes. Amén. Y yo veo, ya Ciudad Santa Cruz se expande. Ya el centro finalmente va a ser viejos centros. Aquí también se va a levantar nuevo centro, nueva Santa Cruz, va extendiéndose. ¿De qué pasa? Yo al llegar aquí he escuchado por Pastor William, un pedacito de terreno ya se vendió. ¡Qué lástima! ¿En cuánto precio? $100,000. ¡Ay, Señor mío! Este terreno completo, bien conservado en el futuro, para la iglesia es un recurso, un poder, un lugar muy bonito. ¿De qué pasa? La dificultad no es un problema. La dificultad es muy buen abono para el crecimiento. La dificultad, el padecimiento es un abono para el crecimiento de la fe, el crecimiento de una iglesia. Ya que Jesucristo dijo en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Oír lo que dijo el juez injusto, dice. A pesar que no teme a Dios, ni respeta al hombre, pero ante la persistencia de la mujer, no sé qué le pasó, nunca ella descansó, nunca paró de clamar, día y noche. Seguramente tuvo una situación difícil, tal vez asunto de sus amados hijos, ser vendido como esclavos. Día y noche, Señor juez, ayuda. Tocaba la puerta, mandaba a los personales, lo botaban afuera en la calle, insultaban, a veces echaban balde de agua sucia, se regresaba de nuevo, Señor ayuda, tocaba la ventana. Y a veces aparecía en el camino de él, en un restaurante, de repente, Señor, ayúdame, ay, casi me enfermo, me quedo traumado con ella. Un día en la casa él pensó, sería mejor hacerle justicia, si no ya me voy a morir de la enfermedad mental, voy a hacerle caso. Jesús dijo, oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Y luego el versículo 8 es la promesa. Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Amén. La promesa de Jesucristo está vigente. Esa promesa no tiene el vencimiento, no se caduca. Por siempre está vigente.
Os digo que pronto les hará justicias. En el tiempo de pandemia, en el primer mes, Dios hizo un milagro en la Iglesia de México. 3 hermanos que se dedicaban en la importación y en venta de productos medicales. Con el inicio de pandemias, en un mes, la venta se disparó. Ellos me buscaron, pastor, ni entendimos qué significa la palabra pandemia. De repente llegó pandemia, la venta de productos medicales, tantas demandas en un mes. Pastor, la ganancia pura, equivalente de ganancia anual hemos ganado. Es un milagro, pastor. El significado de la pandemia nosotros sabíamos. Usted dijo, los fines del año pasado ya había visto un terreno para la misión. ¿Cuánto vale, usted dijo? ¿Cuánto vale $1,5 millones? Sí. Pero con el inicio de la pandemia se bajó $1,200,000. Pastor, tenemos el dinero disponibles. Ese dinero para la compra del terreno para la misión central. En el primer mes de la pandemia pudimos comprar terrenos. Luego los hermanos también ofrendaron para limpiar el terreno que años estaba abandonado, aplanar y luego acondicionar para la construcción. Hemos levantado una torre del 5º piso para Jerusalén Radio, porque Jerusalén Radio es una área del servicio que nunca se puede parar, porque los hermanos, más de 10 hermanos colaboradores de servicio de internet español, día y noche están trabajando. Levantamos una torre sin contar con mano de obra, solamente material, $350,000. Luego limpieza y todo, más de $1,5 millones hemos gastado. Y la construcción, un sótano y 4 pisos para arriba, cada piso para 2,000 personas. El pastor Osman nos dirigió así. Entonces, al sacar presupuestos, solo la cimentación y montenes, más de $2,5 millones. Y hemos hecho planos, solo planos $250,000. Planos de como 500 hojas. Entonces, para la construcción, no tenemos dinero, pero oramos al Señor, Dios trabajó. El mismo hermano de la empresa, les cayó cielos. Por la privacidad no puede contar con muchos detalles. Antes de venirme aquí me buscaron 3 hermanos, pastor, Dios nos permitió. Tenemos $500,000 disponibles. Vamos a iniciar cimentación. Entonces en mi vida yo veo muchos milagros. Pero ¿qué pasa? En los momentos más difíciles, nosotros podemos encontrarnos con Dios. Si ustedes tienen experiencia de lo que dijo, encontrarse con Dios, por más que eres invisible, ni puede tocar, pero tener encuentro con la presencia del Señor en mi vida, cómo Él me contesta, cómo Él me dirige, cómo Él me ampara. Si ustedes saborean el encuentro con Dios, ese sabor es más intenso que cualquier tipo de sustancia de la droga. Todo el resto de vida pasa añorándolo. Señor, quiero que me visite. Señor, quiero encontrarme contigo. Señor, aunque en cuerpo no puedo encontrarme contigo, pero en espíritu quiere encontrarme contigo. Quiero que tú me visites a mi vida. ¿Cuándo el Señor puede visitar en la vida de alguno de nosotros?
¿En qué momento Él puede visitarnos? Aquí en esta parábola Jesucristo refirió la necesidad de orar siempre sin desmayar. Hermanos, ustedes ante esta situación, ¿quieren estar rendidos ante la situación? Si buscan al Señor con corazón unido, juntos oran frecuentemente, día y noche. Yo no dudo de que, yo no sé de qué manera, pero Dios permitirá milagro entre ustedes. Y para este gran trabajo, algunos de ustedes deben prosperar. Pero ¿a quién Dios permitiría la prosperidad? A quien realmente se alinee con la voluntad de Dios. No tengo nada que ofrecer, pero puedo ofrecer una oración. Señor, ayuda. Yo también quiero ser copartícipe en tu obra. Yo quiero ver tu manifestación. Yo quiero que tú a mí me visites. Junto cuando ora, llegará un momento, el Señor, según su manera, según la manera de Dios, manifestar en la vida de algunos, en la vida de muchos de ustedes. Él mostrará su bondad, su misericordia. Por eso, hermanos, tener la escasez, alguna dificultad, algún padecimiento, parece malo, no es malo. El pastor iniciaba su oración por el pan del día. Con el tiempo él pudo descubrir, tú me querías llevar a un mundo profundo de la oración. Por eso me permitiste el hambre. Siempre iniciaba la oración por el hambre, pero finalizaba pidiendo las naciones. Y ahora, ¿quién puede burlarse del testimonio del pastor José Parros? Un hombre, un muchacho de 19 años de edad, con 2 puños cerrados, pero no tenía nada, se levantó e inició. Ahora en todos los continentes, cuántas iglesias, cuántos ministros. Su vida misma es un ejemplo de la fe. Su vida misma es una constancia, una prueba de la existencia de Dios vivo de las Biblias. Amén. Entonces, así, hermanos, yo al ver a ustedes, Santa Cruz, Sudaméricas, claros, aquí también van avanzando. Pero México es un país bastante grande. Al regresar a Sudamérica, aquí aún encuentro huellas de tiempo pasado, de recuerdos. Entonces, aquí Santa Cruz, andaba por aquí, por allá. Entonces, La Paz. Entonces, muy buena tierra. Bolivia es muy buena, una tierra fértil. En serio, yo digo, si fuera por mí, yo elijo Bolivia, me quedo en Bolivia, pero no tengo esa autoridad. Entonces, si fuera por mí, yo me quedo en Bolivia. Pastor William me va a odiar, pero entonces, fuera por mí, yo escojo a Bolivia. Es una tierra fértil. Dios puede trabajar grandemente. Hermanos, hoy Jesucristo nos habló la necesidad de orar siempre, sin desmayar, porque Él nos prometió, pronto os hará justicia. Amén. Pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará la fe en esta tierra, gente apurada, gente desesperada, fácilmente se desmaya. Tengan un poco de paciencia. Oren al Señor, busquen al Señor. El Señor va a trabajar en la vida de ustedes. Oremos para terminar. Jerusalén
Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.